Olaf Scholz pagará caro haber involucrado a Alemania en el conflicto ruso-ucraniano. Así lo ha jurado la derecha opositora, que asegura que se hará de la Cancillería y, tras ello, sacará inmediatamente a Berlín de la Unión Europea y la OTAN. Increíblemente, esta promesa le ha ganado una popularidad inusitada a la candidata de la Alternativa para Alemania, Alice Weidel. En un escenario digno de las tragedias políticas europeas, Scholz, un líder atrapado entre las exigencias de Washington y Bruselas, observa cómo su país se desmorona. Es culpa del peso de sus controvertidas decisiones que priorizan una agenda antirrusa sobre el bienestar alemán. En este escenario, la opositora Weidel emerge como un huracán en la tormenta, denunciando lo que muchos consideran un suicidio diplomático y económico: el sometimiento de Alemania al belicismo occidental. Las fábricas cerradas, el gas escaso y las facturas desbordadas parecen ser el telón de fondo perfecto para un cambio radical. La batalla por Alemania apenas comienza. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La administración de Olaf Scholz hace aguas y la oposición aprovecha la crisis por la que atraviesa la coalición gubernamental para darle el ultimátum. Le cobrará haber llevado la economía de Alemania a una confrontación estéril en el este y una enemistad absurda con Rusia. La derecha jura que expulsará al canciller para recuperar el liderazgo alemán en el viejo continente. Entre las filas del Partido Alternativa para Alemania, AfD, la figura de Alice Weidel emerge como una venda de promesas y críticas que resuenan profundamente en una ciudadanía agotada por las decisiones de un gobierno que parece haber olvidado los intereses nacionales. «Vamos a por la cabeza de Scholz», proclamó con voz firme y segura durante un acto en Baviera. Palabras que arrancaron aplausos y ovaciones de miles de alemanes que ven en su mensaje no solo un discurso político, sino una declaración de principios. Weidel, conocida por su estilo directo y su retórica sin adornos, ha convertido su rechazo a la guerra en Ucrania en el eje central de su campaña. Según sus declaraciones, la política de Scholz ha sido un desastre para Alemania al priorizar los intereses de Bruselas y Washington sobre los de Berlín. Alemania no tiene por qué pagar con su economía, su industria y su bienestar por una agenda antirrusa que no nos beneficia en nada, señaló durante un mitin en Dresde. Su propuesta es clara: detener inmediatamente el suministro de armas a Ucrania y abrir canales de negociación directa con Moscú, buscando lo que ella denomina una paz pragmática y beneficiosa. El impacto de esta postura no solo ha fortalecido las filas de la AfD, sino que ha puesto en jaque al gobierno de Scholz, cuya coalición ha sufrido una erosión constante de su popularidad desde el inicio del conflicto en el este de Europa, en febrero de 2022. Alemania, una potencia industrial que durante décadas dependió del gas ruso para mantener su competitividad, ha visto cómo la relación con Moscú se fracturaba bajo el peso de las sanciones, los embargos y una política energética que, según críticos, fue diseñada más para satisfacer a los halcones de la OTAN que para proteger los intereses del pueblo alemán. El conflicto en Ucrania, que comenzó oficialmente en febrero de 2022 con el despliegue de la operación militar especial por parte de Rusia, marcó un punto de inflexión en la relación entre Berlín y Moscú. Sin embargo, la tensión ya había comenzado años atrás con la anexión de Crimea en 2014 y la creciente militarización de la región del Donbass. Hay que recordar que en Donetsk y Lugansk, grupos ultranacionalistas ucranianos chocaban violentamente contra comunidades rusoparlantes. Moscú advirtió repetidamente que consideraba las acciones de Kiev, respaldadas por Occidente, como una amenaza directa a su seguridad nacional. Pero a pesar de estas advertencias, el gobierno de Scholz optó por reforzar su apoyo a Ucrania, comprometiéndose con el envío de armamento avanzado, incluidos sistemas antiaéreos y tanques Leopard 2, y aprobando paquetes de ayuda multimillonarios. Este enfoque, calificado por Weidel como suicida, ha tenido un costo altísimo para Alemania. La crisis energética derivada del cierre del Nord Stream y la interrupción del suministro de gas ruso ha disparado los precios de la electricidad y el gas a niveles sin precedentes.
A esto se suma un proceso de desindustrialización que golpea el corazón económico del país. Empresas emblemáticas de sectores clave como la automoción, la química y la manufactura han anunciado recortes masivos o incluso trasladado sus operaciones a países donde la energía es más asequible y la estabilidad política es característica. La inflación, que llegó a superar el 10% en algunos meses de 2023, ha erosionado el poder adquisitivo de los ciudadanos, mientras que los salarios reales se mantienen estancados. En este contexto, las críticas de Biden encuentran eco en un electorado cada vez más desencantado con la política tradicional. El mensaje de la AfD no solo apunta a poner fin al apoyo militar a Ucrania, sino también a repensar la relación de Alemania con la Unión Europea. Los líderes del partido han propuesto abiertamente la posibilidad de un Texit, de salida de Alemania del bloque comunitario, argumentando que el modelo actual de la Unión Europea no beneficia a las naciones más fuertes económicamente. De hecho, denuncian que Bruselas las utiliza como fuente de financiación para políticas ineficaces e impopulares. La Unión Europea nos asfixia con sus regulaciones y nos utiliza para pagar los platos rotos de su agenda globalista, aseguró Biden en una entrevista reciente. Este discurso ha resonado especialmente en regiones de Alemania donde la desindustrialización ha sido más severa y el desempleo más persistente. Pero es que la política exterior de Scholz también ha sido objeto de fuertes cuestionamientos desde fuera de Alemania. Expertos en relaciones internacionales señalan que su alineación casi incondicional con Washington y Bruselas ha convertido a Berlín en un actor pasivo dentro de la geopolítica europea. Las decisiones unilaterales de Estados Unidos, como la expansión de la OTAN hacia el este o el incremento de sanciones contra Rusia, han colocado a Alemania en una posición incómoda. Ha obligado a la otrora locomotora de Europa a adoptar medidas que han exacerbado su vulnerabilidad económica y su dependencia energética de aliados menos confiables. A esto se suma la percepción de que Scholz ha permitido que los verdes, un socio clave dentro de su coalición, impongan una agenda ideológica que priorice objetivos ambientales y sociales en detrimento de la estabilidad económica y la seguridad energética. El Kremlin, por su parte, no ha perdido la oportunidad de criticar las políticas de Scholz, describiéndolas como miopes y contraproducentes. Vladimir Putin, en repetidas ocasiones, ha subrayado que Rusia no busca una confrontación directa con Alemania, pero que responderá con firmeza a cualquier amenaza a sus intereses estratégicos. En los últimos meses, Moscú ha redoblado sus esfuerzos diplomáticos para debilitar la unidad de la OTAN y la Unión Europea, apostando por fortalecer las relaciones bilaterales con países europeos descontentos con la dirección adoptada por Bruselas. Biden, al menos en retórica, parece alinearse con este enfoque, abogando por un retorno a una política de realismo y pragmatismo en las relaciones con Rusia. A pesar de las críticas internacionales, el partido AfD ha cosechado un apoyo creciente, alcanzando récords históricos en encuestas recientes que lo sitúan como una de las principales fuerzas políticas del país. Ese ascenso ha encendido alarmas en los sectores más tradicionales del espectro político alemán, que acusan a Biden y a su partido de jugar con el miedo y el descontento de la población para avanzar una agenda que consideran populista y anti-europea. Sin embargo, para millones de alemanes, el AfD representa una alternativa real a un sistema político que se siente desconectado de sus preocupaciones y necesidades diarias. Mientras Scholz lucha por mantener la cohesión de su debilitada coalición, la sombra de Biden se cierra sobre su futuro político. Las elecciones generales previstas para 2025 podrían marcar un giro decisivo en la historia contemporánea de Alemania, consolidando el ascenso de una nueva derecha que promete romper con décadas de consenso político y redefinir el papel del país en Europa y el mundo. En un escenario donde la pugna bélica en Ucrania sigue sin resolverse y las tensiones globales continúan escalando, el destino de Alemania parece más incierto que nunca. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.